Noticias Norteamérica, trayéndote las últimas noticias de Estados Unidos. No olvides suscribirte y compartir el video para ayudarnos a difundir la noticia. Estados Unidos administró 4 millones de vacunas contra el COVID-19 en un día y ya superó las 200 millones de dosis. Los números auguran que el presidente Joe Biden podrá cumplir con su objetivo de administrar ese número solo desde que comenzó su mandato, antes de su asunción como primer mandatario. En enero pasado, el gobierno de Donald Trump había administrado 16.6 millones de dosis. Estados Unidos superó este viernes las 202 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 administradas en el país. Y los estados cuentan actualmente con más de 55 millones de dosis, lo que supone un buen augurio para la meta de inmunización del presidente Joe Biden en sus primeros 100 días de gobierno. Hasta este viernes se habían aplicado 202.282.923 vacunas contra el COVID-19 en el país norteamericano. Según datos del Centro de Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, cerca de 128 millones de personas han recibido una dosis y 80.609.818 personas están completamente vacunadas, lo que representa el 24.3% de la población del país. Entre los demográficos más vacunados se encuentran las personas mayores de 65 años, pues 64.6% de esta población está completamente inmunizada y el 80.4% ha recibido al menos una dosis. A 2 semanas de que se cumplan los primeros 100 días del mandato de Joe Biden, las cifras auguran que podrá cumplir con su meta propuesta a mediados de marzo, cuando elevó su proyección a 200 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 administradas bajo su gobierno el 30 de abril. Cuando Joe Biden asumió la presidencia el pasado 20 de enero en el país, se habían administrado alrededor de 16.5 millones de dosis bajo el gobierno de Donald Trump, lo que durante su gestión se ha administrado casi 186 millones de esta forma. Le falta poco más de 14 millones para cumplir su meta. Nuevo Hampshire, el estado más avanzado en la vacunación, al haber administrado al menos una dosis de la vacuna al 72.2% de su población mayor de 18 años, seguido por Nuevo México, que ha cubierto al 59% de sus adultos. Otros datos del norte de Dakota del Sur, 55.5%, y Vermont, 55.4%, vienen muy buenos ritmos de vacunación también entre los mayores de 18 años. California es el estado más poblado de Estados Unidos, con cerca de 40 millones de habitantes, 40% de ellos latinos. Lo ha logrado administrar una dosis de la vacuna del 53.3% de sus residentes mayores de 18 años. El estado Dorado ocupa el puesto 11 entre todos los estados según los CDC y está por encima de los otros, deseando poblados con un cuanto a la vacunación de adultos, incluidos Pensilvania 51.8%, Nueva York 51.3%, Texas 45% y Florida 44.8%. Los buenos números en la vacunación se dan a pesar de que a comienzos de semana se detuvo la aplicación de la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson, tras la recomendación de los CDC y la Administración de Fármacos y Alimentos FDA para investigar 6 casos de un tipo de coágulo sanguíneo raro y grave en mujeres que recibieron esta vacuna. El gobierno había anticipado que esta medida no tendría un impacto significativo en su estrategia para inocular contra el COVID-19 a la población. Asimismo, las cifras salen a la luz en medio de una advertencia de la administración por el aumento de los contagios y muertes por coronavirus en los últimos días en el país, especialmente en el Medio Oeste, debido por en parte a la mayor amenaza que representan las nuevas variantes. La directora de los CDC, Rochelle Walensky,
insistió en una conferencia de prensa este viernes sobre la necesidad de continuar con la vacunación para inmunizar cuando antes al mayor número de ciudadanos posible. Añadió que los CDC volverán a reunirse el próximo viernes 23 de abril para estudiar el futuro de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson. En cualquier caso, los expertos subrayan que el país cuenta con vacunas suficientes de Moderna, Pfizer, para seguir inoculando a la población. Solo una de cada 12.500 personas vacunadas en Estados Unidos contrajo luego el COVID. Las estadísticas de los CDC indican que la inoculación ha probado además una efectividad del 99.9% para prevenir las muertes, pero que ésta no ha alcanzado la inmunidad colectiva. El uso de la mascarilla y el distanciamiento social siguen siendo esenciales. Más de 1 de cada 5 estadounidenses se han vacunado completamente contra el COVID-19. Aunque las personas vacunadas aún pueden contraer el coronavirus, las infecciones son extremadamente raras, por lo general bastante leves. De los 75 millones de personas en los Estados Unidos que estaban completamente vacunadas, hasta el martes unas 5.800 todavía han dado positivo por COVID-19, en lo que se conoce como una infección revolucionaria, según nuevos datos del Centro para Control y Prevención de Enfermedades. Algunas de estas infecciones en personas vacunadas fueron graves. Aproximadamente 400 de las 5.800 personas con infecciones irruptivas, un 7% requirieron hospitalización y el 74 o el 1.3% murieron a causa de la enfermedad, dijo el CDC en un comunicado. El informe es otro recordatorio de que se han recalcado el doctor Anthony Fauci y otros expertos de salud pública durante meses. La vacunación no es una forma única de acabar con la pandemia. El uso de máscaras y distanciamiento social sigue siendo de vital importancia hasta que tengamos suficiente inmunidad para detener la circulación del virus. La vacuna funciona como se había previsto. Es de esperar que se produzcan estos avances en las infecciones y están en consonancia con el funcionamiento de otras vacunas, dijo el CDC. Esperamos que se produzcan miles de casos revolucionarios de vacunas a pesar de que la vacuna está funcionando como se esperaba, dijo el comunicado. Esto se suma a lo que dijo Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca la semana pasada. Con la cantidad de casos importantes, creo que lo importante es ver cuál es el denominador de las personas vacunadas. Se han producido infecciones progresivas en aproximadamente el 0.008% de las personas, una de cada 12.500 que recibieron sus inyecciones de COVID-19 y les permitieron 2 semanas completas para que surtieran efecto. Los casos de avance mortal han sido muy raros. El Departamento de Salud de Minnesota registró 0 muertes en los primeros 89 casos de infección en el estado. Es importante saber que incluso si alguien es vacunado y luego se convierte en una de las pocas personas desafortunadas en desarrollar un caso revolucionario, todavía puede haber cierto nivel de protección proporcionada por la vacuna, dijo en marzo Chris Eschmann, el director de enfermedades del CDC. La tasa de avance de las infecciones en Minnesota en este momento era de aproximadamente el 0.01%. Las nuevas cifras del CDC también sugieren que las vacunas COVID-19 autorizadas son casi perfectas para prevenir la muerte, como las habían sugerido los ensayos clínicos, con 74 muertes en 75 millones de personas completamente vacunadas. Las vacunas parecían tener un 99.99% de efectividad.
Es posible que algunas personas que se vacunen y luego se infecten tampoco lo sepan, ya que alrededor de un tercio de las infecciones de avance, 29%, fueron asintomáticas, detectables solo con una prueba, dijo el CDC. Además, es posible que el riesgo de una infección irruptiva no sea igual entre todas las personas vacunadas. El CDC dijo que alrededor del 40% de las infecciones de avance notificadas se han descubierto en personas mayores de 60 años, un grupo demográfico en el que las vacunas suelen ser menos eficaces.